A ver, pensemos en una imagen muy concreta. La silueta de un molino de viento recortada contra un cielo canario. Sí, es casi una postal, ¿verdad? Un cliché. Exacto. Pero hoy vamos a mirar más allá de esa postal, porque eso no es decoración, es una máquina, una pieza de ingeniería punta en su día y, un motor económico fundamental. Totalmente. Hoy nos metemos de lleno en el patrimonio industrial de los molinos harineros de las Islas Canarias. Y es una inmersión fascinante, porque no hablamos solo de arquitectura bonita. El material que tenemos delante, que es un estudio muy detallado del doctor Víctor Manuel Cabrera García, los analiza como lo que eran. ¿Como ingenios? Como ingenios tecnológicos, sí, testimonios de una capacidad de innovación increíble. De hecho, el objetivo del autor no es solo catalogarlos, sino plantear cómo devolverles la vida. Claro, no se trata de un museo, sino de un legado vivo. Vale, pues, para entender por qué fueron tan importantes, primero tenemos que entender el problema que vinieron a solucionar. Claro. Antes de que estos gigantes de piedra y madera poblaran las islas, ¿cómo se las apañaban para moler el grano? Pues mira, se las apañaban con muchísima dificultad. La población crecía constantemente y con ella la demanda de gocio y harina, que son la base de la alimentación. El método principal era el llamado molino de sangre. Molino de sangre. Uf, qué nombre. Suena a un trabajo durísimo. Lo era. Se le llamaba así porque era accionado por fuerza animal, un burro, un camello, o en muchos casos directamente por fuerza humana. Madre mía. Era lento, poco eficiente y, con una población en aumento, se volvió completamente insostenible. No se podía producir lo suficiente. Claro, la llegada del molino de viento a partir del siglo XVI no fue un capricho, fue una necesidad imperiosa, una solución tecnológica que aprovechaba el recurso más abundante y fiable de las islas, el viento. Es la respuesta lógica a un problema de escala, claro. Pero, ¿estos primeros molinos eran diseños importados tal cual o ya se veía esa capacidad de innovación desde el principio? Ahí está una de las claves. El concepto llega de la península, sí, pero la ejecución es puramente canaria desde el primer momento. Se adaptaron las técnicas usando los materiales locales, como la mampostería volcánica o la madera de tea. Ya. Y enseguida empezaron a introducir modificaciones y mejoras. No se limitaron a copiar, reinventaron. Y esa reinvención es precisamente el corazón del estudio, porque no hay un molino canario, sino toda una evolución. El análisis identifica 4 tipologías principales. Exacto. Son como 4 actos en una obra de teatro sobre el ingenio humano. Exactamente, y el criterio que las diferencia es fascinante. No es solo la apariencia, sino cómo resolvían el problema fundamental de cualquier molino de viento. ¿Qué es? Cómo orientar las aspas para que siempre estuvieran de cara al viento, aprovechando hasta la última ráfaga. Esto crea 2 grandes familias, los de torre fija, donde solo se mueve el sombrero, y los de pivote, donde gira una parte mucho más grande de la estructura. Vale, pues empecemos por el principio, por el abuelo de todos, el primer modelo que llegó, el tipo torre. ¿Cómo era este pionero? Este es el diseño clásico que se introduce desde la meseta castellana entre los siglos XVI y XVII. Es la imagen que muchos tenemos en la cabeza. La de Don Quijote, vaya. Esa misma. Una torre de mampostería muy robusta, de base circular y que se va estrechando hacia arriba, como un cono truncado. Podía tener hasta 3 plantas en su interior. O sea, un edificio hecho y derecho. Y si la torre es fija, ¿cómo se orientaba? Ahí está el ingenio. Lo único que giraba era la cubierta cónica de madera, el tejado. Esta cubierta descansaba sobre la torre y podía rotar 360 grados. Pero tenía que moverla el molinero, ¿no? A mano. Totalmente a mano. Espera, a mano. Mover un tejado entero de madera. Eso debía de ser una tarea titánica. Lo era. Para hacerlo utilizaban un larguísimo timón de madera que estaba anclado a la cubierta y llegaba casi hasta el suelo. Popularmente se le conoce como el rabo del molino. El rabo. Sí. El molinero lo usaba como una palanca gigante, empujando con todo su peso para hacer girar la estructura, hasta que las aspas, que solían ser 4 y con velas de lona, encaraban el viento. Era un trabajo de fuerza y de muchísima pericia. Entiendo. Un sistema robusto pero muy manual y muy pesado. Me imagino que los ingenieros locales no tardaron en pensar, tiene que haber una forma mejor de hacer esto. No tardaron, no. Y esa búsqueda de una forma mejor nos lleva a La Palma, en la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición del sistema Ortega. Vale. Y esto no es una mejora,
es una ruptura total con el modelo anterior. Una auténtica revolución. Una ruptura total. ¿En qué sentido? Pues olvídate de la gran torre de piedra. La base ahora es un edificio sencillo, de una sola planta, cuadrado o rectangular. Y encima de ese edificio se monta una especie de jaula o torre de celosía de madera. Esa torre de madera es la que soporta las aspas y la maquinaria. Espera, o sea, lo que gira no es solo el tejado, sino toda esa estructura superior de madera. Exacto. Toda esa torre de madera pivota desde su base, que está sobre el edificio. Es el primer molino de pivote canario. Un salto conceptual enorme. Increíble. La maquinaria de molienda estaba dentro del edificio, cerca de la torre, pero no integrada en ella. Y visualmente era inconfundible, con un rotor muy característico de 12 aspas de madera trapezoidales. Parecía casi un girasol mecánico. 12 aspas. Eso es muy diferente a las 4 velas de lona. Suena a que captaba el viento de forma distinta. ¿Y la orientación? ¿Seguía siendo tan brutal como en el tipo torre? Seguía siendo manual, pero mucho más ágil. El molinero subía a la cubierta plana del edificio, y desde ahí manipulaba un palo anclado a la torre de madera para hacerla girar. Ah, vale. Era más directo y requería menos esfuerzo que empujar aquel timón gigante. Más ágil, y además una creación puramente local. Pero tengo entendido que la evolución no se detuvo ahí, que en Fuerteventura y Lanzarote lo llevaron un paso más allá con el modelo conocido como la molina. Eso es. ¿Cuál fue el truco para hacerlo todavía más eficiente? El truco fue la integración. La molina es, en esencia, un perfeccionamiento del sistema Ortega. Sigue siendo un molino de pivote, con una torre de madera giratoria, pero aquí viene la innovación crucial. A ver. La maquinaria de molienda, las piedras, todo el mecanismo, está incrustado directamente en la base de esa torre de madera que gira. Entiendo. ¿Y por qué es eso tan importante? Parece un detalle técnico menor. Que va, no es un detalle menor en absoluto, es la clave de su eficiencia. Al integrar la maquinaria en la pieza que gira, se elimina un montón de engranajes y transmisiones intermedias. Que conectaban el eje de las aspas con las piedras de moler en el sistema Ortega. Ya lo veo. Menos piezas intermedias significan menos fricción, menos energía que se pierde por el camino. Justo. La fuerza del viento llega de forma mucho más directa a la molienda. Precisamente. Es una optimización brillante que lo hace mucho más productivo. En cuanto a la orientación, era idéntica a la del Ortega, con el palo manejado desde la cubierta. Y el rotor volvió a un sistema más convencional, con 4 o 6 aspas con velas de lona, que eran más fáciles de reparar y ajustar. Vale. Tenemos una evolución clarísima. De la fuerza bruta del tipo torre, pasamos a la agilidad del Ortega y a la eficiencia optimizada de la molina. Y esto nos lleva a la culminación, a la obra maestra. Claro. A la joya de la corona de la ingeniería eólica canaria, el sistema Romero. Sin duda. El sistema Romero, que surge en Gran Canaria a finales del 19 y principios del 20, es la culminación. Es una evolución directa de la molina, así que mantiene su estructura base. Edificio de una planta, molino de pivote y la maquinaria integrada en la base de la torre. Pero añade una innovación que lo cambia todo. ¿Cuál? La orientación pasa a ser automática. Espera, ¿automática? ¿Cómo que automática? El molino se orientaba solo, sin que nadie lo tocara. Se orientaba solo. Es la genialidad del sistema Romero. Se deshicieron por completo del palo de orientación manual y le añadieron una gran cola de madera trapezoidal en la parte trasera de la torre giratoria. Como la de un avión. Eso, como la de un avión de los antiguos. Una veleta gigante, básicamente. ¿Una veleta? Claro. Justo eso. Una veleta enorme y muy eficaz. Esa cola captaba cualquier cambio en la dirección del viento y por la propia presión del aire hacía que toda la torre girara por sí misma para encarar las aspas a la nueva dirección. O sea que el molinero ya no tenía que preocuparse de eso. Para nada. El molino estaba siempre en la posición óptima de trabajo, buscando el viento él solo. La máquina se había vuelto inteligente. Es increíble. Y el estudio menciona que esta idea no salió de la nada, ¿verdad? Totalmente. Es una muestra fantástica de la capacidad de observar, aprender e integrar avances foráneos. Esa solución de la veleta es una adaptación directa del molino de viento americano. El típico que vemos en las películas del oeste. Ese mismo, el que usaban para bombear agua. Vieron una idea que funcionaba de maravilla en otro contexto y la adaptaron magistralmente a su diseño local para moler grano. Así que tenemos esta historia de innovación espectacular. Un viaje desde un sistema manual, pesado y de origen peninsular, a un ingenio automático,
eficiente y con un diseño único. Pero claro, esta historia de éxito tecnológico tiene un final agridulce. ¿Qué pasa hoy con estos molinos? Muchos están en ruinas. Ahí entramos en lo que el estudio define de forma muy acertada como la paradoja de la obsolescencia. ¡Qué buen término! La misma revolución tecnológica que los hizo nacer y evolucionar fue la que los condenó al abandono. La llegada de los motores eléctricos y diésel a las islas hizo que moler grano fuera mucho más fácil y barato, sin depender del viento. Claro, dejaron de ser rentables. Y por tanto se abandonaron. Y frente a este abandono, el autor del estudio propone una filosofía de conservación muy particular, que va más allá de la simple nostalgia. Sí, es una postura muy pragmática y, en mi opinión, muy acertada. Insiste en que debemos evitar una visión puramente sentimental. El valor principal de estas estructuras no es que sean bonitas, que lo son, sino que eran máquinas. Eran funcionales. Exacto, diseñadas para un trabajo. Su funcionalidad es la clave de su identidad. Por tanto, el gran reto no es solo restaurarlos para que no se caigan, sino encontrarles un uso compatible y rentable que garantice su supervivencia. Respetar su alma de patrimonio industrial. Y de esa idea nace la propuesta más audaz y sorprendente del estudio, una que suena casi a ciencia ficción al principio. El molino 2.0. Es la propuesta de revitalización más potente, desde luego. El concepto es, en esencia, devolverle su función original, pero adaptada al siglo XXI. ¿Y eso cómo se haría? ¿Poniéndolos a moler gofio otra vez para turistas? No exactamente. La idea es instalar aerogeneradores modernos dentro de las estructuras tradicionales de los molinos. Un momento. ¿Poner una turbina eólica moderna dentro de un molino del siglo XIX? Suena un poco chocante. Casi un sacrilegio. En principio puede sonar así, pero si lo piensas, es profundamente respetuoso con su espíritu original. El autor defiende que tiene 3 beneficios fundamentales. A ver. El primero es funcional. El molino recupera su propósito, que es generar energía a partir del viento. Se resuelve el problema de que sea un objeto inerte. Vuelve a ser una máquina útil. Vale, desde ese punto de vista tiene lógica. ¿Y el segundo? El segundo es económico y es el que lo hace sostenible. La energía eléctrica que produce el aerogenerador genera ingresos por su venta a la red, o como mínimo un ahorro significativo. Claro. Esta rentabilidad puede financiar el carísimo mantenimiento de la estructura histórica, haciéndola autosuficiente. Ya no dependería de subvenciones puntuales. Se pagaría su propia conservación. Eso es un cambio de paradigma total. Y el tercer beneficio imagino que es el estético, ¿no? Exacto. Exteriormente, el molino no cambia. Se mantiene su silueta icónica en el paisaje, su arquitectura tradicional. La intervención es interna, en la máquina. Se adapta el motor del siglo XIX a uno del siglo XXI, sin alterar el envoltorio histórico. Se preserva el patrimonio y se le da un futuro viable. La idea es realmente brillante. Pero claro, para poder aplicar soluciones como esta, primero hay que evitar que los molinos que quedan en pie desaparezcan. Claro, es el primer paso. Y aquí es donde el estudio revela una situación que es a la vez paradójica y muy preocupante en cuanto a su protección legal. Así es. La protección oficial es la primera línea de defensa. Y la realidad legislativa que describe el estudio es, como mínimo, desconcertante. Por un lado, tenemos los molinos que sí están protegidos. Las tipologías tipo torre, el modelo más antiguo y de origen peninsular, y la molina, están declaradas bien de interés cultural. El BEIC, la máxima protección. La máxima figura de protección, sí. Su conservación, en teoría, está garantizada. De acuerdo, eso tiene sentido. Son piezas históricas importantes. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja, y esto es lo que resulta increíble, es qué pasa con los otros dos. Las tipologías que representan la mayor innovación, la singularidad puramente canaria, No me digas. no cuentan con esta protección específica como BEIC. Esa es la alarmante paradoja. A pesar de su enorme valor técnico y patrimonial, como culminación de toda una saga de innovación local, son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El estudio es muy claro al respecto. Se necesita una acción administrativa urgente para proteger estas joyas antes de que sea demasiado tarde. Es una llamada de atención muy seria. Recapitulando, hemos viajado desde la necesidad de alimentar a una población creciente con los molinos de sangre, hasta el desarrollo de un ingenio automático capaz de buscarse el viento solo. Una evolución fascinante. Absolutamente. Y hemos entendido que su valor no es solo estético, sino funcional.
eran el corazón industrial de su comarca. Son, sin ninguna duda, un capítulo clave de la historia del patrimonio industrial en España. El testimonio de cómo una sociedad aislada no solo se adaptó a su entorno, sino que lo dominó, optimizando un recurso natural como el viento y desarrollando tecnología propia para prosperar. No son solo edificios viejos y bonitos. No, son la historia de una solución brillante a un problema vital. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si hemos quedado en que el valor principal, el alma de estas estructuras, es que eran máquinas funcionales, ¿qué significa realmente conservarlas hoy en día? Es la gran pregunta. Es la propuesta del Molino 2.0, que les devuelve una función moderna, la forma más auténtica de preservar su espíritu innovador. ¿O es, por el contrario, una traición a su ingeniería original? Ahí queda la pregunta.